Mis queridos papás y mamás, hoy vamos a ver las 8 razones más comunes por las que los hijos, cuando se hacen mayores, se alejan de los padres para siempre. Lo primero que debemos entender es que los hijos no son de nuestra propiedad. Es decir, cuando tomamos la decisión de traer un hijo a este mundo, es una decisión exclusivamente nuestra. Nuestros hijos no nos han pedido que los trajéramos aquí. Entonces, es nuestra obligación cuidarlos, darles amor, enseñarles valores y prepararlos para cuando tengan que hacer su vida solos, cuando ya sean mayores. Sin embargo, los hijos no tienen ninguna obligación con nosotros. Es decir, ellos no nos deben nada. Lo digo porque muchos padres creen que como los he traído a este mundo y los he cuidado hasta hacerse mayores, se creen que ya tienen una deuda con ellos. Y no es así. Ellos no nos han pedido venir aquí, así que no nos deben nada. Y cuando, por ejemplo, he oído también, y me parece terrible, que hay padres que tienen hijos para cuando sean mayores que les cuiden. Así. O sea, pero ¿cómo se puede traer un hijo a este mundo para beneficio nuestro, egoísta nuestro? ¿Cómo es esto? Así que no nos sorprendamos que nos dejen solos cuando sean mayores. Esto no significa, papás y mamás, que haya hijos maravillosos que decidan libremente cuidar a sus padres. Sí que hay muchos maravillosos, claro que sí, pero no es una obligación para ellos, es una elección. Muy bien aclarado esto, vamos a ver las 8 razones más comunes por las que los hijos se alejan de los padres para siempre en cuanto ven la más mínima oportunidad. En primer lugar, por falta de respeto. Tenemos que tratar con respeto a nuestros hijos desde que nacen. Debemos escucharlos, valorarlos, debemos hacer que se sientan importantes y valiosos y sobre todo muy queridos. Los hijos no son un objeto de nuestra propiedad con los que podemos hacer lo que nos dé la gana. Así que cuando se hacen mayores, ya desde la adolescencia, debemos respetar su espacio, debemos respetar su forma de pensar, sus gustos, sus elecciones como la pareja, la política, religión, etcétera. Ellos son personas únicas, no son nuestras fotocopias. El hecho de que sean nuestros hijos no significa que tengan que ser y pensar como nosotros, ya que ellos tendrán su propia personalidad, sus propios valores, que a veces pueden coincidir con los nuestros, pero muchas veces no será así. En segundo lugar, el exceso de control. Este es otro motivo que alejará a tu hijo de ti. Hay padres que, a pesar de tener hijos ya mayores, pretenden controlarles todo en la vida. Pretenden que hagan todo como ellos quieren. Estar inmiscuyéndote en la vida de tu hijo continuamente, intentando manipularle, le está empujando a alejarse de ti. Lo estás empujando tú porque se siente asfixiado, siente que no le dejas vivir su vida, porque es su vida, no la tuya. Tú ya has vivido tu vida como has querido. Ahora le toca a tu hijo hacerlo como él quiere, aunque no te guste. En tercer lugar, por abusos físicos o psicológicos. Hay padres que por norma pegan o gritan a los hijos por cualquier motivo. Es un ambiente en casa terrible. Estos hijos criados de forma abusiva, cuando son niños y adolescentes, en cuanto tengan la más mínima oportunidad, serán de casa y ya no volverán, lógicamente. Al igual que cuando un hijo que ya vive solo, cada vez que viene a visitar a los padres, lo único que oye son discusiones, reproches, reclamos y malas caras. ¿Quién quiere algo así? Pues claro, ese hijo naturalmente dejará de visitarlos y no querrá saber nada de ellos. En cuarto lugar, por falta de apoyo y cariño. Algunos padres dicen, pero si yo he sido un buen padre o una buena madre, lo único que he hecho toda la vida es trabajar y trabajar para que no le faltara de nada. Sí, pero todo lo que le dabas eran cosas materiales. Al estar siempre trabajando, no le dabas lo que tu hijo más necesitaba, es decir, apoyo, cariño y sobre todo atención. Atención y cariño es imprescindible, porque muchas veces casi ni miramos a nuestros hijos. Estamos tan cansados de tanto trabajar que al llegar a casa no nos fijamos en ellos. Muchas veces estarán tristes o preocupados, no nos enteramos. Y cuando intentan contarnos sus cosas, sus miedos o preocupaciones, nosotros no les tenemos en cuenta, no les damos importancia.
y les decimos cosas hirientes como, hijo, eso son tonterías, por favor, déjame tranquila, ¿no ves que estoy muy cansada? Yo sí que tengo problemas, ya verás cuando seas mayor. Bien, papás y mamás. Los hijos ven que no valoramos sus sentimientos, ven que nuestros problemas es lo único que importa, los nuestros. Así que se sienten solos, despreciados y, por supuesto, se dan cuenta que no les apoyamos en nada. Esto poco a poco creará un resentimiento dentro de ellos que no lo olvidarán. Y en cuanto puedan se irán de casa y ya no volverán. Si no les importa a mis padres, todo lo que yo digo y hago son tonterías, pues me largo, que se apañen. Claro, luego nos quejamos. En quinto lugar, puede ser por el divorcio de los padres o por enviudar uno de ellos. Cuando los padres se separan o enviudan y tienen otra pareja y la traen a casa, muchos hijos sufren porque para ellos es como que su padre o su madre pretende sustituir al papá que se ha ido o a la mamá que se ha ido. Y esto no lo pueden aceptar, les duele muchísimo. Y sobre todo, cuando esa pareja además trae consigo sus propios hijos, porque entonces se siente desplazado, apartado, despreciado, porque ahora es el nuevo hijo y que acapara toda la atención de todos. Debemos de tener mucho cuidado con esto, papás y mamás, porque los que más sufren en estas situaciones son nuestros hijos. En sexto lugar, cuando nuestro hijo o hija tiene una pareja, ya es mayor, tiene su pareja, y esta pareja se dedica a meter cizaña contra nosotros los padres. Es habitual, bastante habitual, desgraciadamente. Este tipo de parejas suelen ser mujeres que quieren a nuestro hijo solo para ellas, quieren que toda la atención y el cariño de nuestro hijo sea solo para ella. Son personas egoístas y manipuladoras y muchas veces consiguen alejar a los hijos de los padres. Es muy triste, de verdad. En séptimo lugar, porque hay también padres o madres que dependen mucho emocionalmente de sus hijos y a veces económicamente también, pero habitualmente emocionalmente es lo que más se ve. A veces somos demasiado absorbentes con nuestros hijos. Cuando tu hijo ya tiene su familia hecha, su vida, y nosotros estamos llamándole a todas horas, reclamándole que si no me llamas, que no vienes a verme, que no te preocupas por mí, mis queridos papás y mamás, esta actitud asfixia a nuestros hijos. Porque cuando ya tienen su familia, sus hijos, su trabajo, todo esto ya les ocupa todo su tiempo, están estresadísimos. Si lo hemos pasado nosotros, tenemos que entenderlo. Entonces deja a tu hijo. Ya irá un día a verte cuando él pueda. Te buscará él, no le presiones o le perderás para siempre. Haz tu vida. Busca actividades que te gusten, reúnete con gente como tú. Vive tu vida. No dependas de tu hijo para ser feliz porque no lo vas a conseguir. Al contrario, puedes perderlo. Y por último, mis queridos papás y mamás, hay que aceptar que a veces los hijos salen malos, egoístas. Hay hijos que salen malos sin saber por qué. Aun cuando los padres han sido buenos con ellos, aun cuando les habéis criado con todo el amor del mundo. Aún así puede salir un hijo sin sentimientos, sin ninguna empatía, sin ninguna bondad en su corazón. Esto, mis queridos papás y mamás, no es vuestra culpa. No debéis sentiros culpables porque salgan torcidos. Y de verdad, en este caso, es mejor que se mantengan alejados de nosotros porque esos hijos solo traerán problemas y sufrimiento a quienes les rodean. Los hijos no son casi nunca como nosotros esperamos, mis queridos papás y mamás. Y hay que aceptarlo. Muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, porfa, suscribiros y darme un like. Os lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.